Buenas noches, chicos. A ver, vamos a trabajar lo que vimos en clase, ¿ok? Teniendo nuestros datos, lo que son pesos del ejercicio presentado, ¿ok? Entonces, yo les decía que cada una de nuestros datos debe estar en una de las celdas, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los datos lo vamos a poner en cada una de las celdas, ¿ok? A ver, X por F, y como lo habíamos trabajado justamente dentro del aula, ¿ok? Yo le tomé fotito para guiarme qué es lo que les había mostrado. ¿Listo? Entonces, les decía de que cada que trabajemos una tabla estadística, tú tienes que tener en cuenta que van a haber casos en los cuales vas a necesitar de 2 o de más columnas, como en este caso, ¿no es cierto? El peso o nuestro intervalo, que es peso, yo le doy en este icono que es combinar y centrar, ¿ven? Lo voy a poner en negrita para que vean de qué es la variable peso. Yo ya no pongo acá intervalo, ¿ok? Ya no pongo intervalo porque ya sé que es mi variable peso, entonces lo que estoy poniendo es peso y pongo el peso de todos los datos que vamos a trabajar. También combino esta última fila, o sea, desde la A a la C, en la fila 6, los combino porque ahí no debe de haber nada. En la XY, en la columna C1, XY es nuestra marca de clase. Y yo les decía, acá nosotros debemos de poner, ¿ok?, la suma del primer intervalo más el segundo intervalo, lo pongo entre paréntesis, dividido entre 2. ¿Por qué le pongo entre paréntesis? Miren, porque si yo solamente pongo A3 más B3 entre 2, según la regla de las operaciones matemáticas, primero va a ser la división y luego la suma. Miren, y me está dando 80 cuando no debería de ser así, ¿ok? Entonces estaría mal. Utiliza los paréntesis, por favor. Entonces, teniendo tu fórmula, simplemente arrastras y ya vas a poder obtener la marca de clase para todos. La frecuencia simple te lo van a dar, o si es que tú tienes la base de datos, pues la vas a contar, ¿ok? Vas a contar cuántos pesan de 40 a 50, cuántos pesan de 50 a 60, de 60 a 70 y de 70 a 80. Cuántos datos hay entre esos valores. Y finalmente acá realizas una suma, ¿ok? Es escribiendo la función suma, igual suma, abres paréntesis y vas a sombrear o vas a seleccionar todos los datos en los cuales vas a sumar. En nuestro caso, desde la D2 hasta la D5, ¿ok? La frecuencia acumulada dijimos que la primera era igual, la segunda vamos a sumar la columna D más el dato anterior, ¿ok? Que si yo lo arrastro acá nada más, miren, lo va a estar sumando, ¿no es cierto? El último es el 11 más el dato anterior, que sería 36, y efectivamente me está dando lo mismo que me está dando en la suma de nuestro total de datos, ¿ok? No sigo haciendo las frecuencias relativas porque no las necesito, me están pidiendo la media, varianza, desviación y el coeficiente de variación. Entonces lo que tengo que hacer es primero encontrar el promedio. Para hallar el promedio yo necesito multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta simple. Entonces, ¿qué hacemos? La marca de clase por la frecuencia absoluta simple. ¿Listo? Solamente haz el primero y luego arrastras hasta el último dato. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tienes todos tus datos, también vas a aplicar la suma. Igual, suma y seleccionas qué es lo que quieres sumar. ¿Ok? Y tendrías tus datos. Acá en el 8 puse, ¿no? En el 8 voy a tener la media. ¿Ok? ¿Cómo hallamos nuestra media? Dijimos que era el F6 que estamos hallando ahorita entre el valor de D6. ¿Ok? Y ahí está. Yo le voy a poner 2 decimales acá arribita, ¿ven? En donde está la pestaña inicio, donde está el número, y ahí simplemente oculto los decimales. También vamos a hallar la varianza. Para hallar la varianza nosotros ya necesitamos otra columna. En esta columna, en la columna G, ¿okay? Voy a copiarla igualito, pero le voy a borrar los datos
solamente para que tenga la misma forma. ¿Okay? Acá tengo la marca de clase menos el promedio, ¿listo? Elevado al cuadrado por la frecuencia simple, ¿listo? ¿Cómo le puse la rayita a esta X? Le puse sombrear acá, subrayar, solamente la X, ¿listo? Muy bien, entonces, ¿qué escribimos acá? Tal y cual es mi fórmula, la marca de clase menos el promedio, que lo tengo acá, ¿ok? Elevado al cuadrado por la frecuencia simple. Pero tengan cuidado, porque miren, si yo escribo tal como lo he hecho ahorita y arrastro, ¿ok? Me va a salir mal. No me va a salir lo que sí debemos de hacer. ¿Por qué? Porque en el segundo, miren, está multiplicando, está restando, perdón, a la marca de clase le está restando 0, se arrastró. En el tercero también le está restando 0 y en el cuarto también le está restando 0. ¿Qué hago para que no se cambie cuando yo arrastre este promedio? En la primera fórmula, a este B8 yo le tengo que decir que nunca se mueva, que si yo arrastro los datos nunca se muevan. ¿Cómo se hace? La palabra es, lo voy a fijar. Lo puedes fijar solamente presionando en tu teclado, perdón, en el teclado el F4, ¿vieron? Y automáticamente están saliendo dos símbolos de dólar, uno antes de la columna y uno antes de la fila. Si vuelvo a presionar F4, solamente se fijan las filas, vuelvo a presionar, se fija en la columna y vuelvo a presionar, se desfija todo. ¿Ok? Entonces solamente hay tres opciones. La primera, todo. La segunda, las filas. La tercera, la columna. Y automáticamente regreso a nada, ¿no? Si presiono la cuarta vez, estaría en nada. ¿Ok? Nosotros entonces presionamos una vez. No lo quieres hacer así, también lo puedes escribir. Dólar, ¿dónde estaba? En la B, dólar de nuevo y el 8. ¿Ok? Es completamente igual. Lo puedes escribir o simplemente con la tecla F4 de las funciones que están en la parte superior de tu teclado. Con ese F4 lo puedes fijar completamente. ¿Listo? Una vez que está fijado, mira, ahora vamos a cambiar, arrastras hacia abajo y cambian los datos. Hay que ponerle con 2 decimales nada más, ¿no? ¿Ya? Con 2 decimales. Y ya estarían tus datos. También realizamos una suma. ¿Ok? También sumamos todo y tenemos nuestra suma total. Entonces mi varianza me dice que es igual justamente a toda esa suma que acabamos de hacer, dividido entre, y abro paréntesis, el total de datos que tengo menos 1. ¿Ok? Y ahí estaría. No me ha salido igual que lo que salimos acá en la pizarra, ¿no? Debe ser por los decimales, ¿ok? Esa es la varianza y luego la desviación. Desviación. ¿Listo? Para la desviación solamente sacamos la raíz cuadrada y en Excel se escribe raíz, ¿ok? Lo escribo. Raíz, abro paréntesis y sombreo o elijo, selecciono la celda donde yo estoy trabajando y le doy Enter, ¿ok? Solo por decimales está variando, ¿eh? No varía mucho. Esa sería nuestra desviación. Y por último, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, ya dijimos que es igual a la desviación que acabamos de encontrar entre el promedio y multiplicado por 100. ¿Ok? Le ponemos también solo con 2 decimales y ahí estaría. Ese sería nuestro coeficiente de variación. Como hablamos de la media, pues decimos que el peso promedio de los paquetes, creo que eran, ¿no? De los paquetes es de 63.09 kilogramos. ¿Ok? La varianza no se interpreta. Y la desviación, la dispersión de los datos o de los pesos, la dispersión de los pesos de los paquetes es de 9.24 kilogramos respecto a su promedio.
Y finalmente el coeficiente de variación, según lo que yo les había dicho, simplemente vamos a decir que no, los datos serán. Los datos tienen una variabilidad aceptable. ¿Ok? Eso es lo que decimos nosotros con respecto a lo que hemos trabajado. Ahora, acá tienes el promedio, la varianza, la desviación y el coeficiente de variación. Eso es lo que no vimos cómo realizarlo en Excel. Ahora con esto ya te puedes guiar y puedes realizar el coeficiente de variación porque nuestros datos son datos agrupados. Si los datos son agrupados, tienes que trabajarlos de esta manera. ¿Ok? Igual, si yo quisiera encontrar la mediana también lo tienes que buscar acá. Recuerda que para la mediana nosotros primero debemos de encontrar el intervalo mediano, ¿se acuerdan? El intervalo mediano. ¿Cómo encontramos el intervalo mediano? Hacíamos que la fórmula era igual al total de datos entre 2, ¿no es cierto? Y ahí buscábamos. Entonces, si yo busco total de datos entre 2, debo de buscar 23.5. Y ese 23.5 se va a encontrar justamente en este intervalo, que lo voy a pintar de color amarillito para decirte que este es el intervalo mediano. ¿Ok? Entonces, ahora sí, pongo acá la fórmula de la mediana, que es igual al límite inferior, ¿ok? Más la amplitud que multiplica al n medios, pues era, ¿no? Al n medios menos el f anterior, ¿ok? Voy a poner otro, ¿ya? Entre el f así, ¿listo? Para que lo puedan entender un poquito mejor. Ahí estaría. ¿Listo? Entonces, nuevamente, acá sería el límite inferior, 60, más la amplitud. No la tenemos por acá. Entonces, por acá lo voy a escribir. Así como tengo el n medios, voy a escribir acá amplitud. ¿Ok? Y mi amplitud, recuerda tú que la amplitud es la resta de entre cada uno de los intervalos. Todos tienen la misma amplitud, mira, de 40 a 50 y 10, de 50 a 60, de 60 a 70 y de 70 a 80. Entonces mi amplitud va a ser 10. ¿Listo? Entonces, seguimos. Ahora sí, el límite inferior sería 60 más la amplitud que la acabamos de hallar, que multiplica, y ahí abrimos paréntesis, al n medios, lo tengo acá, menos el anterior del n medios. O sea, si ya lo sombreamos el amarillo, el anterior sería el 15, ¿correcto? ¿Listo? Y me faltó abrir un paréntesis acá. Era un paréntesis antes. Ya, cerramos. Esa es la parte superior de la división. Sobre mi f, mi frecuencia absoluta, pero donde estamos ubicados. Por eso dice fi. Cierras tus paréntesis y le das enter. Este dato es tu mediana. ¿Ok? Y la moda, por si acaso, pues, ¿no? En el examen recuerden que les van a venir así. Entonces, en la moda, yo busco mi intervalo modal. Tu intervalo modal, o mejor dicho, claro, pues el intervalo modal debe ser donde se encuentra tu frecuencia absoluta mayor. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra la frecuencia absoluta mayor? Pues justamente en el mismo sitio que se encuentra la mediana, ¿ok? ¿Dónde lo vas a buscar? En la frecuencia absoluta, pero el dato mayor, no en el total, pues, ¿no? De los datos. El 21, entonces acá vamos a trabajar, ¿listo? ¿Cómo sería la fórmula? La fórmula de la moda es igual al límite inferior más la amplitud que multiplica, y acá sí vamos a hacer en la parte de la mediana, era la frecuencia que has encontrado menos la frecuencia anterior, ¿correcto? Todo esto entre
y voy a abrir dos paréntesis porque tengo la frecuencia menos la frecuencia anterior, ¿ok? Más, de nuevo lo mismo, la frecuencia donde me encuentro, pero ahora menos la frecuencia siguiente. Sí, le voy a poner ya para que no se vayan a confundir ustedes. Voy a poner acá espacio para que lo vean nada más qué es lo que estoy haciendo. Y cierro dos paréntesis, 3 porque iniciamos, ¿ok? Así debería de ser ahora mi moda. Entonces, dicho de esa manera, también lo voy a pintar de amarillito el intervalo modal porque también se encuentra en el mismo intervalo, ¿ok? Entonces, ¿cuánto sería la moda? La moda va a ser límite inferior, también 60, más la amplitud que multiplica, y abrimos dos paréntesis. En la primera, la frecuencia donde me encuentro menos la anterior. Cierras un paréntesis, entre, y abrimos dos paréntesis. La frecuencia simple menos la frecuencia anterior, cierras un paréntesis, más, nuevamente abres, la frecuencia donde me encuentro menos la posterior o la siguiente. ¿Ok? Así como decía nuestra fórmula. Cerramos 3 acá porque acá te puedes dar cuenta. El primero, el moradito fue del primero, el rojito es de lo que está debajo de la división y el negrito es el que va a multiplicar a todo, ¿no? Entonces, ¿listo? Y le das Enter. Esta sería tu moda, ¿ok? Entonces ya tienes la mediana, la moda, la media, la varianza, la desviación y el coeficiente de variación cuando tienes datos que son tabulados. ¿Cómo lo hicimos acá en el Excel? No te olvides que lo tienes que realizar también en Excel.